Listo, Hilda, gracias, ya lo encontré. Listos, pues buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy que es martes 27 de febrero del 2024. Les enviamos un cordial saludo desde el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El día de hoy vamos a continuar con las actividades del área académica de posgrado de nuestro departamento, conformado por la maestría en comunicación, el doctorado en comunicación y también la maestría en cine. Como ustedes saben, cada semana llevamos actividades académicas de divulgación, de actualización, de diálogo, de discusión, de aprendizaje sobre otras temáticas, sobre otros proyectos, sobre otros trabajos de investigación realizados dentro de la Ibero y fuera de la Ibero. Y en esta ocasión, pues nos complace muchísimo tener la oportunidad de llevar a cabo esta mesa en torno a un proyecto muy interesante, muy innovador, necesario, importante, que ha desarrollado una serie de elementos, tanto técnicos y tecnológicos como metodológicos, para procesar información. Esto tiene que ver con un sitio, con un portal y con un proyecto denominado Cuba Data. Y bueno, pues a nombre de la maestría en comunicación, del doctorado en comunicación, mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación. Y me gustaría, para arrancar esta mesa, pues primero que nada saludar a nuestro colega y amigo, al doctor Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a los colegas, Samuel. Eh, bueno, muchas gracias, Samuel, por eh, el apoyo, ¿no? Para coordinar esta presentación que yo considero muy importante, porque es un tema, como decías, no solo novedoso, sino también necesario. Es el invitar a colegas que han tenido la iniciativa de mm, explorar, construir o utilizar herramientas tecnológicas para romper mm, podríamos decir que para construir una realidad diferente en términos de información pública, darle una dimensión pública a la información en un contexto profundamente cerrado, mm, estatizado, cooptado, donde la información generalmente fluye de forma filtrada, manipulativa. Y en este sentido, el proyecto de Cuba Data, del cual nos hablarán los colegas hoy, es un proyecto sumamente interesante, novedoso, innovador y necesario. Es decir, como nos explicarán, Cuba Data se inserta en los estudios de la llamada área de periodismo, muy importante, sobre todo para el posgrado en comunicación de la Universidad Iberoamericana y de otras universidades, en los estudios de transformaciones del periodismo en regímenes autocráticos, es decir, cómo la tecnología, las plataformas tecnológicas, y creo que esa es la pregunta central, la apropiación de la tecnología está modificando el posicionamiento de diversos actores sociales y cuál es cómo está cambiando la noción de información pública en estos contextos transicionales, en escenarios donde la esfera pública responde a una lógica de estatización, de monopolio informativo profundamente manipulativa por parte de las élites políticas. Y cómo eh, estas tecnologías algorítmicas y estos procedimientos cuantitativos permiten eh, profundizar no solo en las fuentes oficiales, que generalmente tienden a ser las fuentes fundamentales, sino en la propia perspectiva del sujeto en estos escenarios cerrados. Es decir, indagar a partir de cuestionamientos digitales, cuestionarios digitales, indagar sobre eh, preocupaciones, percepciones,
narrativas del sujeto, yo les llamaría narrativas del sujeto, y procesar estadísticamente estas narrativas tiene una relevancia muy significativa, especialmente para el caso cubano, donde generalmente la información interna es controlada e incluso la información que sale al exterior generalmente es una información muy encuadrada en marcos ideologizados. Entonces, en lo personal, yo creo que el tema que discutiremos, que pondrán los colegas hoy, el proyecto Cubadata, introduce una discusión muy interesante, teórica incluso, que tiene una dimensión teórica muy actual y que puede abrir un camino para empezar a desarrollar una perspectiva comparada que puede tener implicaciones más allá de la academia. Es decir, puede llevarnos a pensar o a repensar cómo se está modificando la propia práctica periodística en Cuba hoy, qué vertientes, qué nuevas vertientes podemos entender sobre el periodismo en Cuba, en la Cuba actual, y qué reales posibilidades tiene el periodismo interno desde los recursos tecnológicos con los que cuenta y sobre todo cómo los jóvenes especialistas, los periodistas, los profesionales que estamos en la diáspora, podemos contribuir a que se potencie este nuevo papel de el periodismo, la prensa y cambiar la noción tan importante de la información como un bien público, no estatal, no ideológico, no manipulativo. Es decir, darle voz al sujeto social cubano, al ciudadano cubano de a pie, desmistifica muchas de las concepciones, puede desmistificar muchas de las concepciones actuales y puede dar un insumo, cambiar la noción de la noticia, de la nota periodística, también para medios, sobre todo para medios independientes que trabajan la realidad cubana. Yo en lo personal me congratulo de que la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Comunicación, nuestro posgrado, doctorado en comunicación, maestría en comunicación, puedan contar con esta experiencia interesante, específica, pero que puede perfectamente insertarse en toda una discusión regional sobre el nuevo periodismo en regímenes autocráticos, cerrados, etcétera. Le doy la bienvenida a los colegas y, por supuesto, me congratulo mucho de este evento. Gracias, Gracias, Samuel. Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos ahora a presentar brevemente a quien ha sido pilar para la organización de esta mesa, la doctora Hilda Landrop. Ella es doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, es antropóloga, es autora en Rialta y actualmente cursa su doctorado en el que ha realizado investigación histórica y antropológica, en particular en el campo de la antropología política de los pueblos indígenas de México. Ella es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey y en la UNAM. Muchas gracias, Hilda, por tu apoyo y gracias por compartir la iniciativa para llevar a cabo esta mesa. Tienes la palabra. Muchas gracias, Samuel, por la invitación, por la posibilidad del espacio. Le agradezco también a Carlos, a Chavaleta, a Carlos Manuel, que ha sido realmente también muy interesado desde el principio, desde el primer momento que conversamos esto, porque efectivamente, como él estaba comentando, creo que lo interesante aquí, además del proyecto en sí, es todo lo que permite pensar sobre el tema de cómo se produce la información y cómo se convierte en una más allá de cómo se produce la información, cómo esa información se transmite y se convierte en un tema de una discusión pública en regímenes autoritarios, cerrados, autocráticos, bueno, ahí como querramos un poco ubicarlo, yo diría que autocráticos para ir con el mismo lenguaje, pero bueno, en estos regímenes que básicamente están caracterizados por la dificultad extrema o la imposibilidad
justamente de producir información, noticias, periodismo, discusión pública, fuera de lo que el Estado tiene previsto para el resto de la sociedad, ¿no? Efectivamente es un enfoque extremadamente estatista el regímenes de este tipo y bueno, siempre es un reto cómo se logra producir en medio de eso narrativas de vida y narrativas en general sobre la sociedad que, que difieran y que hagan un contrapunteo que yo creo que es imprescindible frente a esas narrativas estatistas, ¿no? Yo creo que preferiría, creo que el contexto, la contextualización que ha dado Arrechavaleta es muy clara, creo que ubica perfectamente la conversación que vamos a estar teniendo. Y lo único que se me ocurre por el momento, luego probablemente después que también Salvi y Pablo comenten, estaremos conversando, creo que eso va a ser mucho más rico, pero lo único que yo quisiera un poco adelantar desde ahora, ya que la conversación gira en torno al periodismo, ¿no? A qué tipo de periodismo se puede producir una vez que estás trabajando con este tipo de datos, es pensar en términos de lo que aporta algo que puede ser estadístico, o sea, cuando ya tienes un volumen de personas considerable respondiendo a un grupo de preguntas determinadas en una encuesta o en un panel, el tipo de información que eso te provee, que es más de carácter cuantitativo, y cómo eso complementa de alguna manera algo que ya se está haciendo y que se suele hacer mucho en regímenes autocráticos, que es producir narrativas que apuntan hacia la subjetividad de la experiencia personal, ¿no? O sea, sí tenemos, digamos, yo creo que en el periodismo cubano lo hemos visto mucho, esta me parece que decirle tendencia a lo mejor hasta lo equivoca, porque no creo que sea algo como colateral o un efecto tangencial de hacer periodismo fuera de los márgenes del Estado, eh, sí, sino que creo que es algo que ha sido fundamental para poder narrar esa subjetividad interior, ¿no? Y para poder acceder a esa voz, que es contar las historias de las personas, ¿no? Que es contar historias de vidas y que es contar experiencias particulares y percepciones particulares sobre determinados sucesos o determinados procesos, ¿no? Pero eso no significa que uno pueda dar cuenta de una generalidad o de una colectividad a partir de esas historias, ¿no? Significa justamente que empiezas como a entrar, digamos, a escarbar en otra posibilidad de entender las cosas en una percepción diferente de la realidad, que por supuesto es mucho más cercana a lo que la gente está viviendo, ¿no? Y cuando yo pienso en periodismo de datos, que los tenemos ahora porque están los datos de Cubadata, lo que pienso es en términos un poco de complementar esas dos maneras de contar, ¿no? Porque es importante decir que no es como que ahora tenemos números y tenemos estadísticas y podemos decir hay un 78% de el grupo encuestado que no confía en las políticas gubernamentales o que tiene tales dificultades para conseguir comida y alimentarse. O sea, creo que eso de alguna manera viene, es una información que es fundamental y que no teníamos. Creo que eso, bueno, lo estaremos viendo en el transcurso de la conversación, es fundamental, es algo que Cubadata ha abierto, una puerta que Cubadata abre, pero al mismo tiempo creo que hay que pensarlo junto con esta profusión de historias de vida y de narrativas sobre experiencias particulares de personas que están viviendo allí y que creo que el periodismo independiente cubano se ha ocupado durante mucho tiempo de dar a conocer, ¿no? O sea, gracias a lo cual conocemos un poco cómo es vivir dentro de Cuba realmente más allá de lo que pueda decir, más allá, no fuera de lo que pueda decir el gran Cuba Debate, que no están para contar la vida en Cuba, están justamente para hacerle creer a la gente en otros lugares que la vida en Cuba es como ellos suponen que, que debería ser, ¿no? Entonces, nada más quería apuntar eso, lo importante que es contar con un material como el de Cuba Data, que nos da estadísticas, nos da números, nos da hacer preguntas que eran preguntas que no estaban, la vida cotidiana, las dificultades para conseguir comida o llevar adelante la vida cotidiana en un país como Cuba, ¿no? Entonces, bueno, quería como, digamos, como idea inicial apuntar eso y ya lo seguiremos profundizando, digamos, como parte de la conversación. Perfecto, muchas gracias, Hilda. Pues ahora vamos a presentar a nuestros otros invitados. Ellos están haciendo el espacio desde España para conectarse con nosotros. Les agradecemos muchísimo a Salvi y a Pablo. Voy a primero a ponerlos en pantalla ambos para que puedan
estar aquí. Bueno, rápidamente empezaremos con Pablo Díaz Espi. Él es periodista y editor. Él es el director del Diario de Cuba y cofundador de Cuba Data, Pablo Díaz Espi. Él estudió en la Academia Alemana de Cine y Televisión en Berlín. También se desempeñó como guionista en la televisión alemana y como capacitador, asesor para América Latina en la estación de radio pública alemana La Deutsche Welle. Es autor de diferentes artículos en revistas que se han publicado tanto en Europa como en América Latina. Muchas gracias, Pablo Díaz Espi, bienvenido. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias a ti. Bueno, también vamos a presentar a Salvador Pascual, Salvi. Él es programador, es codirector de Cuba Data, también es profesor universitario. Él es desarrollador de software con mucha experiencia, es arquitecto de sistemas y pionero tecnológico para el bien social a través de un proyecto de código abierto que se titula Apretaste. Su trabajo, el de Salvador Pascual, Salvi, tiene un impacto inmediato y positivo en miles de personas a nivel internacional y ha sido reconocido por la prensa y los medios nacionales como un innovador tecnológico. Él obtuvo la maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Internacional de Florida y continúa enseñando y formando a futuros creadores de tecnología. Muchas gracias, Salvi, también bienvenido. No, gracias a ti y bueno, un placer realmente estar aquí. Un gusto compartir con ustedes. Claro que sí, platíquenos desde dónde están ahorita, en qué lugar del mundo se encuentran. Yo ahora mismo estoy en Florida, en Central Florida, cerca de Orlando, cerca de los Parques. Muy bien, Yo estoy en Madrid, en la Villa Cortes de España. perfecto. Pues bienvenidos a los dos, gracias por su tiempo. También vamos a presentar en unos minutos a Carla, quien nos va a ayudar con las preguntas y respuestas que tengan las personas que se conecten por Facebook o por Zoom para escuchar esta mesa, esta conversación. Y bueno, antes de darle la palabra a Pablo y a Salvi para empezar, voy a presentar a nuestra colega, a la doctora Sandra Vera Zambrano. Ella es académica del Departamento de Comunicación. Ella es la coordinadora de la Revista Iberoamericana de Comunicación, fue coordinadora del doctorado en comunicación, es profesora en la licenciatura, en la maestría y el doctorado de nuestro departamento. Muchas gracias, Sandra, bienvenida. Ay, muchas gracias, un saludo a todas, a todos y una disculpa por conectarme un poquito tarde. No Gracias. pasa nada, aquí estamos arrancando. Muchas gracias. Pues entonces, si les parece, podemos escuchar con las reflexiones de Pablo Díaz Espi, a quienes cederíamos la palabra para arrancar. Gracias, José Manuel. Gracias una vez más a todos por esta invitación y por el interés en conversar un poco de nuestra experiencia en Cuba Data. Yo realmente vi el potencial de Cuba Data desde un ángulo periodístico, que es a lo que me dedico. Llevo más de 20 años dedicándome a la información en un entorno cerrado como el cubano. Am, bueno, ya conocía, pero tuve tiempo de conversar en detalle con Salvi Pascual, justamente en un evento sobre sociedades cerradas que tuvo lugar en Corea del Sur, en el que nos reunimos una serie de comunicadores de distintos países, de distintas sociedades cerradas, a intercambiar acerca de nuestras experiencias. Y ahí, pues, Salvi y yo estuvimos varios días conversando acerca bueno, nuestros distintos acercamientos a Cuba, el suyo de la parte tecnológica y el mío de la parte periodística. Y ahí, bueno, pues comenzamos a ver cómo podíamos sumar nuestros respectivos conocimientos y experiencias en un proyecto que hasta ahora, que posteriormente devino en Cuba Data, ¿no? Y para mí yo vi una oportunidad tremenda cuando en aquel diálogo en Corea, aquellos días de diálogo con Salvi, porque desde su labor como programador, como creador de aplicaciones, etcétera, pues él tenía acceso sencillamente a decenas de miles de cubanos residentes en la isla. Era una data en bruto, una data, pero de alguna manera yo me di cuenta que era una especie de mina de oro, pues era una vía a través de la cual acceder a todos esos ciudadanos y de alguna manera, pues,
usar su experiencia llevarla hacia cómo comunicar mejor, cómo en un principio llevar información hacia la isla. Y posteriormente me di cuenta también la importancia de extraer información de esos ciudadanos, de conocer qué pensaban, cómo percibían las cosas, ¿no? Yo, brevemente, cuando hablamos de Cuba y hablamos de un entorno cerrado, me gustaría hablar aquí que estamos hablando de un país, o mencionar que estamos hablando de un país en el que básicamente desde la propia Constitución que dicta que el socialismo es irrevocable, se cierra, digamos, el sistema, prohíbe el ejercicio del periodismo independiente más allá de los márgenes del Estado. Hay toda una arquitectura jurídica que empieza en esa Constitución, en los artículos 4 que dice que el socialismo es irrevocable, el 5 que dictamina que el Partido Comunista es la fuerza dirigente de la sociedad, y después artículos como el 55 que dice que todos los medios de prensa deben estar en manos del Estado. Luego hay una ley de comunicación social que enfatiza lo que ya esos marcos que encierra la Constitución. Hay un código penal muy severo y hay leyes como la conocida como la ley Mordaza, que es la ley 88, que condena a todos los periodistas que ejerzan esa función de manera independiente dentro del país, ¿no? Entonces, con ese marco constitucional legal, esa arquitectura legal, que limita tanto el ejercicio del periodismo independiente en Cuba, pues algo que a mí me ha interesado a lo largo de los años es cómo ampliar los espacios de ejercer ese periodismo, cómo llevarlo cada vez más allá, que trascienda, digamos, las experiencias subjetivas de las personas, el testimonio narrativo ese que mencionaba Hilda en su presentación, ¿no? En el inicio de esta conversación. Entonces, bueno, ¿cómo operamos? Yo me hacía la pregunta de cómo operamos los periodistas independientes hoy en Cuba, ¿no? ¿Con qué vías contamos para informarnos y a su vez para informar, ¿no? Entonces, como periodista, obviamente nosotros contamos con las agencias de prensa internacionales que nos traen noticias desde el interior de Cuba. Nos hemos vuelto expertos también en leer la prensa oficial, en leer, digamos, entre líneas, y los silencios de la prensa oficial nos llevan a interpretar muchas cosas. También cruzando y comparando estadísticas de un Instituto Nacional en Cuba de Estadísticas que es muy politizado, fragmentado, incompleto, lento, pero que de alguna manera cruzando estos mismos datos eh, de fuentes oficiales podemos acercarnos de alguna manera a ciertos asuntos. Por ejemplo, hoy en día en Cuba hay una gran crisis energética. El gobierno cubano dice que es por falta de petróleo, de combustible, pero los datos de cuánto se está importando, ingresando en combustibles de México y de Venezuela ponen muy en entredicho esa afirmación. Entonces, eso es un ejemplo muy rápido de cómo se puede, a través de fuentes oficiales, pues cuestionar el propio discurso oficial. Otra fuente también, otra manera es lo que yo llamo la triangulación democrática, que es obteniendo información libre de países democráticos y en su interacción con Cuba, y de alguna manera ahí entonces entrar por detrás y ver qué está pasando en Cuba. Eso fue, por ejemplo, un ejemplo cuando obtuvimos precisamente en México los contratos que se celebraron entre la Ciudad de México y los médicos cubanos que fueron a cubrir el COVID en el DF, pues fue una información que obtuvimos a través de una ley de libertad de información, de acceso a la información que existía en México. Todas estas son herramientas, digamos, que han ido alimentando poco a poco el periodismo independiente cubano, y la última de ellas ha sido pues la gran explosión de las redes sociales que está teniendo lugar en Cuba, que digamos, de alguna manera ha sustituido lo que es el ágora pública, el espacio físico dominado por el régimen, por las fuerzas políticas. Pues esa discusión pública se ha desplazado hacia el mundo virtual, hacia las redes sociales. Y de ahí el periodismo, los periodistas cubanos, nosotros estamos usando mucho material. Pero como sabemos, a esta discusión de las redes sociales
muchas veces les falta contexto, les falta trasfondo, y es de alguna manera no deja de ser algo, o sea, los ejemplos son testimoniales, casos anecdóticos, casos individuales, pero es muy difícil establecer una data sólida, tendencias sólidas que nos ayuden a entender la sociedad cubana, ¿no? Entonces aquí es donde entra Cuba que comenzamos a trabajar con todos estos cubanos que viven en la isla y que Salvi explicará más adelante cómo accedimos a ello y cuáles son los procesos, digamos, para incorporarlos a Cuba Data y comenzar a correr con ellos encuestas sobre los distintos temas que tienen lugar en el país, ¿no? Am, como saben, Cuba es un país en el que no se han hecho encuestas independientes, más allá, o sea, ni siquiera el Latinobarómetro existe, es un país en el que solamente el gobierno cubano ejerce sus propias encuestas, sus propios sondeos dentro del país. Digamos que a través de Cubadata, entonces nosotros hemos creado una herramienta que nos permite saber no solamente qué está pasando dentro de Cuba, sino a quién le estamos hablando, a qué sujeto. Y esto es algo que a mí me interesa particularmente. Es una discusión que tenemos de manera permanente dentro del periódico, dentro de Diario de Cuba. Y a esto me refería al principio cuando me di cuenta con el tiempo de que lo importante no era solamente llevar información a una sociedad cerrada, sino también extraer información de ahí. Ya que Cuba, como sociedad cerrada, sometida al mismo tiempo, en los últimos tiempos, a un cambio muy violento, pues es una sociedad que nos es difícil determinar a qué sujeto le estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo. En el caso de Diario Cuba, ¿qué periódico estamos haciendo? Es algo muy importante para la hora de poder comunicar, ¿no? ¿Qué piensan los cubanos? ¿Cuáles son sus percepciones acerca de la realidad? Es algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo a efectuar, digamos, una línea editorial, una política de comunicación mucho más efectiva que antes cuando no teníamos este mecanismo de acceso que básicamente se traduce en la posibilidad de disponer de data sólida, de data contrastada científicamente, en nuestro caso a nivel mensual, con unos paneles de seguimiento, unas encuestas que hemos estado haciendo en el país a una media de más de 2.000 cubanos, lo cual es una herramienta absolutamente inédita en un contexto como el cubano. Entonces, bueno, yo hasta aquí quería dar esta especie de introducción y dar la palabra a Salvi para que se entienda un poco mejor cómo trabajamos y quizás después en el diálogo pues ahondar un poco más en lo que hemos estado haciendo. Gracias, Pablo. Claro que sí. Vamos ahora a darle la palabra a Salvi para escuchar la otra parte, ¿no? Que es muy, muy relevante, muy importante, sin la cual no se podría llevar a cabo este proyecto, ¿no? Adelante, Salvi. Bueno, primero, muchísimas gracias. Nuevamente, un gusto estar aquí. De verdad, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Cubadata ha sido realmente una montaña rusa de emociones, casi todas positivas. Y yo creo que te trae mucho, mucho bien a la sociedad. Es algo que, como dijo Pablo, surgió orgánicamente y mágicamente de un encuentro que tuvimos donde de forma orgánica, de forma intuitiva, dijimos, vamos a poner nuestros conocimientos, de nuestras diferentes aristas de conocimiento juntas para poder crear algo. Y lo que ha surgido es algo inédito y algo creciente, y me parece que es algo muy importante en la sociedad de Cuba del momento, de la hora, y en la sociedad de Cuba del futuro también, porque en Cuba van a haber cambios y va a hacer falta información para saber cómo, no solamente cómo crear una mejor Cuba ahora, pero cómo reconstruir una mejor Cuba en el futuro. Yo, yo generalmente soy la parte técnica de Cubadata, es decir, como dijo Pablo, yo he creado varias aplicaciones, entre ellas la aplicación Apretaste, que tiene miles y miles de usuarios dentro de la isla. Entonces, mi background siempre ha sido el de llevar información a Cuba de manera que sea efectiva, que use los medios que los cubanos pueden acceder y que no ponga en peligro a los cubanos cuando usan la información. Y cuando digo en peligro es porque en Cuba es un delito hablar libremente en las redes sociales.
Y hay gente que ha ido presa o han recibido multas por hablar en las redes sociales libremente. Por tanto, cada uno de los usuarios que nosotros tenemos, cada uno de los panelistas que responden encuestas, nosotros tenemos que asegurarnos que su privacidad y y su anonimato esté completamente protegido. Nosotros, gran parte, el 50% posiblemente del trabajo que hacemos, el trabajo del lado técnico que hacemos, es asegurarnos que nosotros protegemos la privacidad del usuario y que el usuario confíe en que nosotros estamos protegiendo su privacidad y los entrenamos en cómo entender cuándo su privacidad es protegida, porque eso es una cosa que muchos de nosotros intuitivamente sabemos que, bueno, yo sé que si yo instalo un VPN no me pueden ver, yo sé que si yo me conecto usando una cuenta de Google diferente a la cuenta personal no me conocen, pero en Cuba, tristemente, además de tener una nación que es tecnológicamente pobre, también es una nación que sabe poco de tecnología. Por lo tanto, comete muchos errores técnicos que exponen su privacidad. Nosotros tenemos que explicarles cómo trabajar de manera que su privacidad no sea expuesta. Entonces, bueno, 50% del trabajo que nosotros hacemos es básicamente proteger la privacidad del usuario final, asegurarnos que nosotros estamos dando las herramientas para que se conecten y hablen libremente, que respondan libremente de manera privada y de manera anónima, y que sepa que tienen la confianza de que nada de lo que ellos digan va a llegar a las manos de alguien que pueda ponerlos en riesgo, de manera que ellos puedan responder honestamente. Y responder honestamente es como aquí la palabra central, ¿no? Porque en Cuba, cuando nosotros decimos en Cuba no se pueden hacer encuestas, no significa que en Cuba tú no puedas hacer encuestas. En Cuba tú puedes pedir un permiso del gobierno y hacer encuestas. Lo que pasa es que nadie te va a responder honestamente, porque todos saben que cuando tú vienes con el tutelato del gobierno, pues ellos saben lo que tienen que responder y si no responden lo que tienen que responder, se pueden buscar un problema. Por tanto, aquí no es solamente el hecho de que nosotros podamos retomar información de Cuba, sino que podamos retomar información honesta de Cuba. Y lo he dicho como 3 veces, porque yo creo que eso es parte, es decir, es lo más importante del trabajo que nosotros hacemos. Asegurando que las personas que trabajan con nosotros responden de manera honesta, porque no tienen miedo, porque saben que su privacidad está siendo pues, protegida por Cubana. Es interesante y les voy a dar un poco de contexto, de background, de cómo, en qué nivel, cuál es la situación de Internet de Cuba, porque yo sé de cuando uno vive en un país de primer mundo como donde yo vivo, o en un país que es básicamente normal, aunque no sea un país rico, pues él es difícil entender. En Cuba hasta hace 10 años atrás, sencillamente los cubanos no podían conectarse al Internet. La única manera que había de conectarse era a través de correo electrónico, enviando y recibiendo correo electrónico con su familia. Esa era la única conexión que había a las redes, pero no se podía entrar a Google y buscar algo en Google. Cuando yo empecé a crear aplicaciones de Internet dentro de Cuba, ese era el contexto que existía. Nuestras primeras aplicaciones ayudaban a los cubanos dentro de la isla a conectarse a Internet a través del correo electrónico, es decir, que usábamos el protocolo SMTP para enviar y recibir información y ofrecerles una experiencia lo más cercana a revisar la web totalmente a través de correo. Y yo sé que esto puede sonar como una cosa que es difícil de visualizar, porque nunca ninguno de nosotros hemos tenido que hacerlo, pero creció orgánicamente porque les abrió una ventana a la gente en Cuba a poder acceder a lujos como revisar el canal del tiempo. Y cuando yo digo lujo, hay que entender que en Cuba dicen lo que va a pasar en el clima, en el noticiero a las 8 de la noche, y si tú no viste el noticiero a las 8 de la noche, no te enteras si va a haber mañana. Ahora, los cubanos tienen un poco más, tienen una ventana a través del Internet a revisar cosas como el estado del tiempo. Pero antes, sencillamente, si no veías el noticiero, no sabías si mañana podías lavar y tender la ropa. Por tanto, sí, son lujos que para los cubanos, es decir, eran lujos que eran increíblemente importantes para los cubanos, que para nosotros en cosas normales. Pongo el estado del tiempo, que es algo un poco tonto, ¿no? Pero de igual manera, pues revisar prensa libre. El hecho de poder conectarse a un medio de prensa que hable algo diferente a lo que el gobierno quiere que tú sepas. Conectarte a una red social donde tú puedas escuchar un tema o hablar de un tema diferente a lo que el cubano sienta. Todas esas cosas eran lujos que el gobierno tenía extremadamente bien controlado y aún controla. A pesar de que quiero pensar que gracias un poco a nuestros esfuerzos también han tenido que abrir un poco la llave y dejar un poco pasar, correr el agua, porque
básicamente el mundo está cambiando, nosotros estamos empujando para que el cubano tenga mayor acceso al Internet. Entonces, nosotros empezamos a crear aplicaciones en ese contexto, un contexto extremadamente cerrado, un contexto extremadamente donde los cubanos no tenían acceso prácticamente a ningún servicio del Internet que nosotros disfrutamos comúnmente sin siquiera pensar en la importancia que tiene para nuestra vida diaria. Y poco a poco, mientras en Cuba el Internet ha ido creciendo, después empezaron a aparecer parques Wi-Fi, que era básicamente un lugar donde había un router, en un parque público había un router, y la gente iba y se conectaba a ese router, y no era gratis, tenía que pagar $1 la hora, y el cubano gana alrededor de $30 al mes promedio, así que es extremadamente costoso. Es una manera de censurar, de crear censura, ¿no? Pero no ya censura directamente de bloqueo, no puedes entrar aquí, que también existía y existe, sino censura de que no te brinda el servicio a un precio que tú no puedes pagar, por lo tanto, no vas a poder disfrutar del servicio. Lo único que vas a poder hacer va a ser ir y hablar con tu familia, ir y buscar la información básica, mínima, necesaria que necesitas. No puedes utilizar el Internet como la gran fuente de conocimiento que es y debería ser utilizada. Después, en Cuba empezaron a agregar redes de datos, es decir, que los cubanos ahora pueden conectarse a través del Internet usando el teléfono celular. Y, y, s- y por supuesto que sigue siendo extremadamente caro, porque es la misma estrategia, ¿no? Te bloqueo, te censuro, pero no te censuro directamente, sino te censuro a través de alternativas económicas. Pero también existe la censura directa. En Cubadata, vaya, esto es lo que nosotros siempre no tenemos que decir, porque es difícil entenderlo directamente, pero en Cubadata nosotros vivimos todos los días pues, un paso delante del cuchillo. Todos los días nos bloquean los dominios que tenemos que cambiar dominios, nos bloquean los IP que tenemos que cambiar IPs, nos bloquean los correos, porque aunque no enviamos mucha comunicación, o sea, el trabajo de la herramienta no es directamente a través de correo como lo era unos años atrás, pues seguimos necesitando enviarle correo a la audiencia, decirle, hay una encuesta, contéstala, o hay un cambio en la herramienta, revísala. Esos correos nos los bloquean completamente, tenemos que cambiar dominios de correo, tenemos que cambiar servidores de correo. Hemos tenido ataques de todo tipo, de negación de servicio, ataques internos, ataques de doble negación de servicio, y hemos tenido que, pues, básicamente, pues, estar siempre uno, dos, tres pasos adelante de la cuchilla para poder seguir ofreciendo el servicio que ofrecemos, que es rescatar data honesta de Cuba y poder llevarla a las manos de ustedes. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo es muy difícil de hacer, por lo tanto, hay poca gente que tiene, pues, hay poca gente que está en la posición de poder hacerlo. Eso, pues, me alegra mucho más ser parte de este equipo, haber ayudado a crear esta herramienta tan espectacular. Y, y hay mucha necesidad de él, porque, como dijo Pablo, ¿no? Yo, como ingeniero, lo veo como un reto técnico, pues todo el reto técnico de asegurar la comunicación hasta un punto que los usuarios estén contentos y estén confiados, mejor dicho, sobre sobre la protección que ellos tienen. El hecho de tener una herramienta que sea muy, muy difícil muy difícil de romper, técnicamente hablando, porque los algoritmos de encriptación que usamos están al mismo nivel de los algoritmos de WhatsApp, de Signal, de todas estas plataformas que nosotros confiamos, nosotros fuera de Cuba confiamos día a día en que nos están protegiendo. No solamente desde el punto de vista técnico, el reto de crear una herramienta robusta, de seguridad robusta dentro del ambiente de Cuba, que es un ambiente completamente inseguro, adrede. Es decir, hecho inseguro adrede para que el gobierno pueda leer tus comunicaciones y para que el gobierno pueda meterte preso cuando no te comunica de la manera que ellos dicen. Pero desde el punto de vista periodístico, pues como dijo Pablo, ¿no? El hecho de poder también llevar esta información, poder regar esta información a los lectores, a las personas que les interesa y que necesitan la data para entender cómo está la Cuba del momento y para poder llevar a cabo pues, todo el activismo necesario para cambiar la Cuba del momento, para llevar una Cuba mejor. Y bueno, de verdad, de corazón, espero que el trabajo con la academia pues, agregue incluso una pared de solidez más a la importancia del trabajo que estamos haciendo, ¿no? El hecho de no solamente poder llevar esta data a la prensa, no solamente de poder pues, romper la censura, y tener un sistema que sea sólido, que se mantenga dos o tres pasos delante de la cuchilla en cada iteración, sino también tener un sistema
que provea data que ayude al conocimiento de la ciencia, que ayude al conocimiento, al incremento de la información en el mundo. En fin, desde el punto de vista técnico, no los quiero no quiero que se queden dormidos. Así que estoy aquí para cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier pregunta pues técnica profunda. Creo que lo que más quería comunicarles, pues el trabajo que hemos tenido para llegar a este punto, las necesidades y los problemas que hemos tenido para llegar a este punto, y la importancia, yo creo, es decir, y la importancia de mantener las comunicaciones seguras, no solo entre los usuarios, es decir, no solo entre nosotros, sino entre los usuarios que responden las encuestas para ofrecerles la seguridad de que, de que ellos pueden responder honestamente sin miedo a la censura, sin miedo a buscarse un problema. Y bueno, ya aquí lo dejo y lo dejo en manos de gente más capaz. Oh, excelente, Salvi, muy buena contextualización. Creo que nos diste muchos elementos para preguntarnos muchas cosas, ¿no? Debe ser enorme el reto de mantener ese esfuerzo técnicamente, teniendo tantas cosas en contra. Muchas gracias. Pues bueno, Excelente. rápidamente vamos a presentar también a Carla Velázquez, que nos acompaña aquí también. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Yo quisiera agregar solamente, bueno, creo que es poco lo que se tiene que agregar en términos de explicación de cómo surge Cubadata, pero me gustaría hacer énfasis en algo que creo que contextualiza el valor del ejercicio y de la iniciativa que han puesto en marcha y de la cual pues puedo ser partícipe todos los días del gran esfuerzo y trabajo que hacen. Y es que definitivamente es una iniciativa inédita, porque teniendo la oportunidad de haber trabajado en otros países, efectivamente existen encuestadoras que miden la realidad político, social, económica de un país. Sin embargo, la génesis de cómo se construyen esas iniciativas es bien diferente. Generalmente, pues tienen un fin de lucro que no digo que disminuya nunca el contenido ni la puesta en valor de los resultados e impactos que generan, pero cuando tú contrastas el porqué de Cubadata, la necesidad de por qué Cubadata, como ya han visto entre lo que ha conversado desde Hilda, Pablo y Salvi, de cómo superar los obstáculos para obtener algo que al inicio resumía muy bien Carlos Manuel, y es cómo convertir esa narrativa que se tienen todos los días de esas personas que viven en, digamos que en la máxima carencia, y no solamente carencia, sino represión, cómo convertir esa opinión, esa narrativa en una data que importe, en una data que se pueda poner en valor no solamente para la mirada de quienes aún están allí haciendo un trabajo con todas las limitaciones, desde la sociedad civil, desde grupos e individuos. Y cómo eso te sirve para tú, y muchas veces la sociedad civil, y quiero hablar desde mi experticia, que es esa, que es ayudando a grupos de la sociedad civil a construir estrategias más efectivas, como una debilidad es siempre mirarse el ombligo. Es siempre tratar de construir desde nuestro grupo, porque es más fácil cuando tú tienes empatía o algo que te una naturalmente. Pero realmente para poder ayudar a construir procesos que transiten hacia una democracia, hace falta construir una, un abordaje mucho más amplio en donde tú incorpores a las personas con las que no necesariamente estás tan de acuerdo. Y solamente eso, o no solamente, pero una de las partes más importantes a través de las cuales eso se logra, es viendo los datos en frío. Hay unos análisis, digamos que realmente brillantes en términos intelectuales que entrega Cubadata y que pueden ver en su página, que ayudarían no solamente
a los periodistas, a las periodistas, sino también a otros de esos sectores que al final construyen, digamos que la contención, que ahora vemos que hay que dar esa batalla en todos los países de América Latina, pero mucho más en aquel país que, que tiene, digamos que la gran responsabilidad de hacerse conocer como el que ha aplicado e implementado una forma de autoritarismo supuestamente efectivo. Entonces creo que los datos en manos de los periodistas, específicamente que estamos hablándole a comunicadoras y a comunicadores, tienen que ver con poner en valor esos datos. Y hacia allí yo haría como la invitación, ¿no? No siempre, bueno, hablar del periodismo y sus diversas formas de comunicarse es algo para otro día, y el cómo se usan los datos tal vez para esas formas de comunicarse es lo que yo quisiera dejar puntualizado. Y es la responsabilidad eh, cívica, no diría ni social, hablaría más bien de nuestro ejercicio ciudadano, en tratar de indagar más sobre un país que hasta el momento, eh, bueno, genera muy pocos datos. Sin embargo, hay iniciativas de la sociedad civil independiente. Cito, bueno, a alguien que está aquí, que es Diario de Cuba, que es realmente un esfuerzo muy serio, no solamente para Cuba, sino para América Latina. Yo les invitaría a que contrasten otros medios independientes digitales y comparen la génesis de noticias, y el abordaje que da Diario de Cuba es bastante serio. Entonces yo creo que esa sería eh, mi invitación desde la necesidad periodística de tener datos serios de personas que se han sentido cada vez más en confianza porque no tienen la publicidad que podrían tener si responden, o ni siquiera publicidad, hablemos exactamente de la palabra riesgo y persecución, si respondieran eh, presencialmente. Y se ha encontrado un espacio, creo que eso es otro tema inédito que Cuba ha construido. Entonces, eso es lo que yo dejaría como análisis, como invitación, porque me parece que en este momento, pues estamos pasando por procesos, ¿no? Y siempre pasamos por procesos, pero particularmente este me parece muy delicado, y las periodistas y los periodistas tienen un rol fundamental en ayudar a la ciudadanía a pensar en gris, a hilar más fino, a no irse hacia los radicalismos. Es mucho más fácil pensar en blanco y negro. Hay que construir para pensar e hilar más fino. Creo que esa es una responsabilidad, y para eso están los datos allí de Cuba. Así que les invitaría en base a eso a reflexionar y a plantearse las preguntas que sean necesarias. Y nuevamente Excelente. gracias, ¿no? por abrirle espacio a una iniciativa inédita realmente. Muchas gracias, Carla. Bueno, Carla es abogada constitucionalista y es experta en asuntos internacionales y es directora para el NDI. Muchas gracias, Carla. A ustedes. Si les parece, podemos tal vez escuchar alguna primera reflexión de parte de nuestra colega, la doctora Sandra Vera. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo otra vez. Qué gusto, y no se imaginan el honor que me da dialogar con ustedes, siendo pues no cubana, ¿no? Así teniendo una perspectiva no solamente externa, sino además neófita, que esté enmarcada por amistades entrañables, y también por trabajos de tesis doctorales y de maestría de estudiantes que vienen de la isla, y que aquí tenemos discusiones larguísimas y que a veces se permiten confidencias que en otros espacios, sobre todo cuando acaban de llegar, pues no tienen lugar, ¿no? Entonces a mí me pueden contar cosas que después me los encuentro en una fiesta con sus, así, con sus, sí, pues como amigos y otras personas que vienen de aquí. Entonces,
hay una especie de citación que ahora entiendo, pero que en ese momento no entendía. Entonces me da muchísimo gusto, de verdad me siento muy, muy honrada y hago este preámbulo porque justamente mis comentarios y mis dudas vienen desde ahí, ¿no? Desde un punto de vista externo y neófito. Entonces, la primera es que de verdad estoy muy, muy impresionada del trabajo de Cuba Data por las condiciones. O sea, se habla mucho de innovación metodológica y creo que ustedes pues la viven todos los días, ¿no? Todos los días, todo el día. ¿Cómo hacer preguntas de una manera que aseguren una respuesta honesta, pero que al mismo tiempo no pongan en riesgo a nadie que la responda? Y que creo que el trabajo que ustedes hacen da mucha fe. Entonces, estoy pensando en particular en esta encuesta que ustedes hicieron sobre las protestas y que finalmente las personas creen que hay cosas que pueden cambiar. No son mayoría, pero no es una minoría ínfima, tampoco es el 46%. Entonces, a mí esos datos me dan mucha fe. Y me da mucha fe también pensar que el periodismo que no cuenta con reconocimiento oficial tenga tanta fuerza, ¿no? Que se hace desde donde sea, con los medios que sea y con los riesgos que esto conlleva. Y algo que me da mucha esperanza también, no solamente es que las personas puedan responder, en el caso de las encuestas, sino que los periodistas, las periodistas, encuentren maneras de descifrar la realidad cubana desde el margen, desde la resistencia, imperceptible, porque nunca es frontal, ¿no? Pero entender cómo se vive. Hay una tesista en particular en quien estoy pensando que trabaja sobre periodistas que en algún momento de su vida trabajaron para la prensa oficial, en específico Granma. Y entonces, ¿cómo le hacen para poderse mirar en el espejo y decir, soy un buen periodista, pero tengo que decir cosas que me dicen que diga? ¿Qué hago? Y entonces hay un uso magistral de puntos y comas, hay un uso magistral de silencios, que es justamente lo que decía Pablo, y que entonces dicen una cosa queriendo decir otra, y quien lo lee entiende las dos. Y eso me parece de verdad fabuloso. Me parece fabuloso también pues la resiliencia, ¿no? Esa palabra que está de moda para otros tipos de periodismo, pero creo que también para el cubano. Y esa capacidad de comprenderla, o sea, de comprender lo que se está diciendo y decir lo que se piensa sin traicionarse en otro registro lexical. Y estoy pensando en otra tesis de otra chica que trabaja movimientos animalistas en redes en Cuba. Y entonces, ¿cómo hablar de salven a los perritos? En realidad quiere decir muchas otras cosas. O sea, estamos hablando técnica y concretamente de un derecho para un perro de no sé qué. Pero lo que se está, o sea, pero toda la conversación gira en realidad a partir de muchas otras aristas dentro y fuera de la isla. Y entonces a mí me parece que este trabajo de periodistas en periódicos que no son reconocidos, e incluso algunos que están dentro de periódicos de la prensa oficial y que saben mover el lenguaje, es muy, muy loable. Ahora, tengo ciertas preguntas. ¿Cómo ustedes, y que tienen que ver más con la realización de encuestas y con dificultades que hemos encontrado aquí para tesistas, cómo ustedes convencen a las personas que respondan? Porque para nosotros ha sido el reto. Son personas que ya no viven en Cuba en su mayoría. Son personas que trabajaron en Granma hace 15 años. Son personas conocidas y reconocidas como periodistas independientes. O sea, no hay dobles vidas, no. Y no responden. ¿Cómo logran ustedes encontrar a 2,000 personas, que no es mínimo, dentro de la isla, mensualmente para que respondan? Yo estoy muy maravillada. Pues, ¿cómo logran eso? ¿Cómo logran también pensar las preguntas? O sea, ¿de qué manera se formulan las preguntas para actualizarlas a una realidad que no corresponde con ningún manual de metodología? ¿Cómo las piensan? O sea, ¿cómo se les ocurre preguntar lo que preguntan y cómo se les ocurre formular esa escala de respuestas? Y también quería preguntarles, ¿cómo hacen, si lo hacen, para integrar todo lo que es
todo lo que es no oficial, o sea, todo lo que se tiene que leer entre líneas, todo lo que es implícito. ¿Cómo lo piensan? Porque para mí, haciendo entrevistas cualitativas, historias de vida, podemos cachar cosas implícitas, pero en una encuesta me parece extraordinariamente difícil. ¿Cómo voy a interpretar un silencio que a veces es muy claro en una entrevista, cuando en encuestas no hay? O es una no respuesta, o es un no sabe, o sea, ¿cómo hacen esa traducción de comprensión cultural, digamos, y contextual en una encuesta? ¿Cómo se traduce? Y bueno, tengo esas 3 preguntas y luego ya podemos hacer otras, pero así, por favor, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, Gracias, Sandra. sí. Pues si les parece, no sé, Hilda, si quieras intervenir en este momento. Yo la verdad creo que dejaría a Salvi primeramente, porque A mí, creo que esa es la parte más importante. Nada más mencionar un poco, y ahí Salvi y Pablo me dirán, ¿no? Pero yo creo que no me atrevo a decirlo como respuesta, creo que ellos tienen muchos más elementos que yo. Nada más iba a decir que este elemento de incorporar lo que es implícito y poder dejar este espacio para un poco lo cultural, los silencios, ¿no? Que como Pablo contaba es una parte importante del ejercicio del periodismo. Yo creo que se va construyendo, además de deliberadamente, o sea, como diciendo, esto es lo que nos interesa saber, creo que hay un proceso que es como de hilar también, que se puede construir porque las encuestas tienen una frecuencia y porque eso te da la oportunidad de ir como perfeccionando, digamos, ¿no? Nada más quería como adelantar ese elemento que yo creo que es muy importante, porque es como que ahora preguntaste determinada cosa, sientes que falta tal cosa y pues te permite luego entonces la siguiente perfeccionar, ¿no? Y creo que el panel también, por ejemplo, permite mucho eso, porque aunque es un grupo de preguntas que se van repitiendo, la variación entre las respuestas de eso te da también un margen, como entender un rango, ¿no? Como entender no solo las preguntas específicas, sino en qué rango se está moviendo eso, ¿no? Pero fuera de eso, preferiría que Salvi y Pablo respondan, uno porque, bueno, la parte técnica, Salvi la tiene completamente dominada, como ya vieron que es el maestro del asunto, y creo que también en la pregunta de que cómo se formulan, cómo se llegan a formular esas preguntas, Pablo puede responder mucho mejor, ¿no? sí. Bueno, déjame entrar yo directamente. Yo quisiera hablar un poco sobre la primera pregunta de Sandra, que obviamente es un... Gracias, Sandra, por la pregunta, porque es muy, muy interesante. ¿Cómo logramos, pues, no solamente tener 2.000 usuarios que respondan a encuestas, sino cómo logramos mantener esa audiencia de usuarios? Es muy, muy difícil en Cuba. Primero déjame hablar un tilín sobre las dificultades, porque mucha gente piensa que, bueno, tú contactas a un usuario y ya ese usuario se mantiene contigo de por vida, pero no es así. Y hay una razón, bueno, como en todas partes del mundo, que la gente se aburre, que la gente no quiere seguir haciendo algo, que la gente tiene problemas personales, que la gente, qué sé yo, se casa y se va a luna de miel, lo que sea. Pero también está la parte de que en Cuba es doble difícil porque te puedes quedar sin internet. Puedes que no tengas dinero puede que tengas dinero para internet del día 1 al día 7 del mes, pero ya del 7 al 31 o no tienes o está extremadamente restringida y lo que puedes gastar es solamente en comunicarte con tu familia, en las cosas imprescindibles, básicas, mínimas, imprescindibles. Pero también puede que te quedes sin electricidad. Puede que estés en tu casa y se vaya la electricidad, entonces no puedes cargar el teléfono. Que es extremadamente humano, ¿no? ¿Qué tú haces en ese caso? ¿Tú vas a dejar la poca carga que tienes en el teléfono para responder encuestas de Cubadata o vas a dejarla por si tienes una emergencia? Por supuesto que no, la gran mayoría apaga el teléfono. Y el problema cuando apaga el teléfono es que ni siquiera podemos contactarlo a ver si están vivos. Entonces, no es solamente el reto de mantener un panel tan grande, 2.000 personas, durante el tiempo, sino, sí, no es solamente el reto de mantenerlo que existiría en cualquier otra región del mundo, sino el reto extra solo por el hecho de ser Cuba, el reto del internet, el reto de la, el reto de la electricidad y el reto de que ya la persona de por sí, si tiene teléfono, ya eso es un milagro, porque en Cuba el 30% de la población, por cifras estimadas del gobierno, así que sabemos que puede ser menos, tienen teléfonos móviles. Lo cual significa que si a alguien se le rompe el teléfono, puede que se pase 6 meses sin tener acceso a un teléfono nuevo. Es decir, que son usuarios que tenemos que 6 meses, un año, que se están desconectados de Cuadata. En fin, un poco hablar del reto como tal.
porque Sandra, es una pregunta súper interesante y quiero pues poner más allá la dificultad. Y bueno, lo que nos salva en ese caso es, como había dicho Pablo, que hace muchos años yo estaba creando aplicaciones que tienen miles de usuarios dentro de Cuba, porque solucionan problemas directos y problemas reales que la gente tiene en Cuba. Le permiten tener lujos como conectarse a Google y preguntar algo en Google, o conectarse, como dije anteriormente, al canal de Tiempo y ver si va a ver mañana. Las personas tienen la aplicación y entonces cuando nosotros cogemos a nuestros panelistas, esto es una de las cosas que hablamos con ellos. Queremos, pues, ellos tienen que responder todos los meses y nosotros necesitamos consistencia en esa respuesta. Por tanto, nos ponemos de acuerdo con ellos. Nosotros, como dijo Hilda, tenemos fechas donde lanzamos las encuestas. En este caso, en el panel 2 que estamos corriendo, bueno, que acabamos de terminar de correr, corren del primero al día 15 y los panelistas saben que del primero al día 15 tienen que tener algún tipo de compromiso, de que al menos tienen que tener el suficiente saldo en el teléfono para ocuparse de responder la encuesta del primero al día 15. Entonces, bueno, manteniendo primero que todo constancia, pues les permite planificarse a ellos y segundo, pues mucha comunicación. Hay una persona en nuestro equipo cuyo único trabajo es comunicar con los panelistas, estar al tanto de las necesidades, de los problemas que un panelista tiene. Si un panelista por cualquier razón se queda sin saldo, pues ver cómo podemos ayudarlo con un tilín de saldo para contestar una encuesta. Si un panelista tiene un problema personal, ver cómo nosotros podemos, pues, de nuestro lado hacer lo que intentar ayudar de la manera que podamos. La gran mayoría de las veces, por supuesto, hay muchas cosas que no, la gran mayoría de las veces no podemos ayudar directamente, pero mucha comunicación y estar al tanto de cada uno de ellos uno a uno. Y las respuestas a veces son, vamos a decir, tenemos una encuesta donde respondieron 2.000 panelistas, pero eso no significa pero eso significa que tal vez nosotros tuvimos que comunicarnos con 2.500, con 3.000 personas. Y lo cual es la tercera carta del asunto, ¿no? Que los números de la muestra que nosotros estamos poniendo en sus manos es posiblemente la mitad de los números de las personas que dejaron encuestas sin responder, porque quizá se quedaron sin internet a mitad de encuesta o tuvieron un problema a mitad de encuesta, que dejaron encuestas sin responder, el número de personas que sencillamente no pudimos contactar, el número de personas que, como dijo Sandra también correctamente, se van de Cuba a la primera oportunidad que tienen y son panelistas que perdemos, que tenemos que reintegrar, o sea, tenemos que buscar gente nueva se reintegra al panel. Pero bueno, para crear un resumen, pues como dijo Hilda, constancia, siempre intentar las mismas fechas, intentar poner el mismo trabajo en la misma fecha, comunicación extrema, es decir, siempre estar al tanto de ellos, antes de que salga una encuesta nos comunicamos, cuando la encuesta va a mitad de camino nos comunicamos con ellos y por tercero, pues ya teníamos esta base, ¿no? Donde ya los usuarios confían en el trabajo que nosotros hacemos, pues trabajar sobre esa base, es decir, acercarnos a ellos. Todos los panelistas que en estos momentos responden encuestas, todos llevan un trabajo de base, todos llevan un trabajo que a veces son meses antes de que se incorporen al panel, explicándoles, no solamente explicándoles de qué va el panel, sino explicándoles de cómo nosotros nos aseguramos de que su información viaja completamente encriptada, de cómo ellos no van a estar, básicamente cómo ellos no se van a meter en un problema por ser parte del panel. Y, y ya por último, para terminar, hay un miedo constante en la parte de atrás del cerebro de cada cubano y es el miedo a la represión. Y eso los cubanos lo sentimos a veces cuando salimos de Cuba, todavía ese miedo se mantiene con nosotros. Mi familia piensa que les están escuchando las llamadas de teléfono y tal vez las están escuchando, pero la verdad es que no se la pueden escuchar a toda Cuba. Pero todo cubano siente que sus llamadas son las que están siendo escuchadas. Todo el mundo piensa, todo el mundo vive con la constante idea de que los están vigilando. Es un problema que nosotros encontramos con cada panelista que integramos al panel, que tenemos que explicarle, tenemos que decirle y que tenemos que convencerlo técnicamente de cuáles son los pasos que nosotros tomamos. Así que esa sería como la tercera pata de la mesa, ¿no? De la mesa de tres patas, que es que constancia, constancia, comunicación y seguridad, darles la seguridad de cómo nosotros protegemos su privacidad. Y ya, ahí me callo, que ya hablé demasiado. Gracias. Magnífico, gracias. Pablo, ¿quisieras complementar algo? Sí, brevemente, yo creo que esas tres patas de las que hablaba Salvi, yo creo, Sandra, que la clave del éxito, digamos, lo alcanzado hasta ahora Cuba ha sido la confianza que hemos generado en la muestra.
digamos, ¿no? No es ha sido un trabajo de años, y yo creo que al final esa confianza es la que nos ha ido permitiendo avanzar poco a poco en conseguir esta muestra tan grande, que además está creciendo cada vez más. Algo que hemos constatado también, y esto yo creo que en buena medida se lo debemos a las nuevas tecnologías, es la necesidad de los cubanos de hablar. Nosotros tenemos pruebas por el chat que tenemos con los miembros de la muestra, digamos, de ese agradecimiento, de esa necesidad casi compulsiva de ser escuchados. Y mencionaba las nuevas tecnologías porque esto yo creo que es algo también que se presta más a través de las encuestas vía celulares, ¿no? Que no tienes un encuestador que te toca la puerta en la casa y bueno, ahí te sientes más inseguro. Si eres tú con tu aparato, a través de una aplicación de la que has sido usuario durante años y que tienes un trato personalizado y que sabes que el énfasis que pone en la seguridad digital, pues de alguna manera tú abres más, te sientes más ¿no? en la intimidad y estás más propenso a establecer este diálogo, ¿no? Y en el caso de los cubanos notamos incluso la alegría cuasi de ser oídos, de ser escuchados, de poder emitir opinión en una sociedad tan cerrada como la cubana, ¿no? Pedirle opinión a las personas. Realmente cuando llegan a ese estado ya o arriban a ser panelistas, a ser parte de la muestra, ya básicamente están agradecidos de poder ser tomados en cuenta, ¿no? Eso es un punto que a nosotros nos sorprendió. Y algo, por ejemplo, también, que es lo que mencionaba Salvi, el tema del policía, el miedo a la represión que tenemos dentro. En el caso de los paneles de seguimiento, de estas encuestas mensuales que hacemos a una muestra determinada, vemos también que mucha gente forma parte, o sea, responde las encuestas, pero no forma parte oficial del panel. O sea, no quiere formar parte del panel, no accede a formar parte del panel, responde todas las preguntas, todas las encuestas. Mi hipótesis con esto es que así no están formando parte de algo organizado, digamos, están respondiendo espontáneamente, y en el hipotético caso de que fueran descubiertos en esto, pues siempre puedes decir, bueno, respondió una encuesta porque estaba aburrido, pero ya si formas parte de un panel, puedes estar formando parte de algo, de una especie de complot, de una organización, y ya sabemos las leyes cubanas lo severa que pueden ser con esto, ¿no? En cuanto a tu otra pregunta, a la del tema de cómo formular preguntas, los temas, etcétera, realmente está siendo apasionante porque Cuba, sabemos, el totalitarismo fue plomizo e inamovible durante décadas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, la cubana, como mencioné al principio brevemente, está siendo una sociedad sometida realmente a un cambio radical, a un cambio de paradigma. Todos esas pautas que se establecieron con la llamada Revolución Cubana, ese contrato social que se estableció ahí, está siendo desmontado de una manera vertiginosa. Por tanto, digamos, ese árbol del totalitarismo se está desgajando, y de ahí están saliendo pues todos los problemas, todo el debate social que durante décadas se acalló, ¿no? Y ahí estamos viendo el tema de la seguridad ahora, bueno, la crisis alimentaria, debates irresueltos como el tema racial, la violencia, los feminicidios, el trabajo por cuenta propia, o sea, fuera de las estructuras del Estado. Todos son temas que ahora mismo han florecido en muy pocos años en esta sociedad que sigue con las manos atadas. O sea, el Estado totalitario se retrae, abandona sus responsabilidades, abandona el contrato que ese mismo Estado estableció, pero no libera a las personas, no desata las manos para que cada quien se ocupe de sí mismo. O sea, los ciudadanos siguen amordazados, siguen sin libertades económicas, sin libertades culturales, sin libertades sociales, por no hablar ya de las políticas. Entonces, para nosotros es muy rico. Usualmente nos reunimos en el equipo además con el doctor Aristides Vara, que es, digamos, el quien a cargo de la metodología y de las encuestas, que no está aquí hoy con nosotros. Nos reunimos en equipo y identificamos un área que nos interesa, en la que nos interesa indagar.
y a partir de ahí comenzamos un trabajo entre todos los miembros del equipo, un trabajo colectivo en el que vamos construyendo el cuestionario, que además se construye a través de constructos o de preguntas cruzadas que nos ayuden a identificar que cada una de esas preguntas se responda de manera honesta. Nosotros nos damos cuenta por los métodos que usamos, la tecnología que usamos, si alguien está respondiendo de manera deshonesta, de manera aleatoria, y esa parte, esos componentes de la muestra quedan fuera, ¿no? Entonces, es un trabajo, digamos, de equipo con varios aspectos, y el último aspecto incluye una lectura, entre comillas, cubana del cuestionario, en el que, ¿no? Pues, cómo hablan los cubanos, cómo sienten los cubanos. Muchas veces decimos, bueno, esta palabra no, esta frase no, y de alguna manera pues cubanizamos, digamos, lo que es el cuestionario, ¿no? Todo va encaminado hacia generar confianza entre los panelistas. Y yo creo que esa ha sido y está siendo la clave de un panel que se incrementa cada vez más. Excelente, muchas gracias, Pablo. Sandra o Carlos, si quieren comentar o preguntar algo. Bueno, creo que las preguntas que me interesaban o me motivaban, creo que las formuló muy bien nuestra colega Sandra Vera, que era, y lo acaba de responder Pablo ahora, que era un poco cómo seleccionaban los temas sobre los cuales preguntaban y cómo formulaban el proceso de diseño, ¿no? de la pregunta en sí y el procesamiento después. Yo tuve la posibilidad de leer el informe o el libro. Me pareció, bueno, excelente el aporte, muy sugerente sobre temas además muy innovadores. Preguntar sobre la legitimidad, la credibilidad, la confianza que inspiran incluso las instituciones del régimen. Eh, eh, me- Creo que el gran aporte, aunque es una estadística descriptiva, eh, podríamos decir básica, empieza a dar luz sobre ciertos elementos que es importante subrayar acá. Son profundamente novedosos. Es decir, eh, contar con un sondeo, empezando porque que yo recuerde, la sociedad cubana no es una sociedad acostumbrada a los sondeos, a las encuestas. No recuerdo en mis tiempos, que ya llevo fuera más de 2 décadas, las encuestas de Bohemia. Se hacían ciertos sondeos sobre cuestiones totalmente irrelevantes. Esa es la referencia que tiene un cubano promedio de lo que es un sondeo de opinión. Es decir, los estudios de opinión en Cuba son pioneros, porque ningún régimen cerrado estimula los estudios sobre percepciones, porque eso rompe el marco, relativiza el control de la información. Entonces, en este sentido, yo creo que estos estudios, la impresión que yo tuve al leer el libro sobre Cubadata, el informe de Cubadata, es que me llamó la atención la magnitud, lo que preguntaba, los contenidos de la pregunta. Es decir, eran preguntas que apuntaban a, a cuestionar las bases de legitimidad. ¿Cuál es tu percepción de la legitimidad del régimen actual? Es lo que se le está preguntando, que es una pregunta cualitativamente muy fuerte para alguien que está dentro de Cuba. Por eso yo creo que se ha reiterado tanto Pablo como Salvi han reiterado tanto el componente de confianza. Se está trabajando con una muestra, por llamarle de alguna forma, de la población cubana que de cierta forma se le ha construido la predisposición a cooperar. Se le está preguntando cuestiones fuertes. Y, repito, aunque uno revise el material y es una estadística descriptiva, uno puede empezar ya a entender, a reformular, permite la reformulación a especialistas,
a sociólogos, a todo el sector que estamos en la diáspora interesado en Cuba, pensar la complejidad, la magnitud y tal vez la sutileza con la que se están dando cambios en las percepciones del cubano de a pie. Y ese es un dato, también se ha subrayado, sumamente importante. Esas resistencias cotidianas, ocultas, aparentemente ocultas, que nos permite decir, bueno, más allá del discurso de Díaz-Canel en diciembre, en el montaje dramatúrgico aquel de la Asamblea Nacional y el discurso de Raúl Castro el 1 de enero, más allá de lo que presenta Cuba Debate o las plataformas oficiales, el cubano de a pie, día a día, empieza a opinar, a perder el miedo a opinar sobre temas absolutamente vedados. Y yo creo que esto en sí mismo tiene un valor inmenso. Se ha reiterado previamente. ¿Por qué? Entonces, ahí yo quedé sorprendido cuando leí las preguntas, los porcientos de respuesta. Me pareció muy bien, incluso el análisis estadístico. Yo creo que augura sofisticar el software, sofisticar la forma de captar, seleccionar, generar confianza, ampliar la muestra por provincias, tal vez racimos, estratificar el muestreo. Eso vale la pena apostarle a esta iniciativa de Cuba Data porque es un instrumento que va a permitir pensar a Cuba diferente. Y internamente también está generando, está estimulando poco a poco un cambio en la propia concepción del cubano de a pie de que se puede pensar, que la diferencia se puede expresar, se puede opinar, se puede tener opiniones distintas. Eso yo creo que de base es uno de los grandes retos para la transición. A veces cuando se estudia la transición, se estudian desde perspectivas teóricas muy elaboradas teóricamente y olvidamos que el sustrato del cambio es la vida cotidiana del sujeto. En este sentido, yo creo que es muy aportativo el trabajo de Cuba Data. Samuel. Sí, Carlos, gracias. Pues no sé si la profesora Sandra Vera quiere hacer algún comentario. Pues muchas gracias por la respuesta y voy a hacerles una solicitud. Si algún día tienen una reunión por Zoom donde hablen de preguntas y cómo atrapar pues todo esto que ustedes, esta lectura cubana, ¿no? Si me pueden invitar, así les prometo que solo me interesan las cuestiones técnicas. Yo sé que en Cuba lo privado es político y lo íntimo es político y todo es político, pero digo, eso me interesa mucho también, pero entiendo que tiene ciertos límites. Por favor, de verdad, a mí me maravilla la manera en cómo se hace y esta inventiva y esta creatividad, que es muy rigurosa. O sea, lo que me parece extraordinario no solamente que sean muy creativos, lo cual está muy bien, pero que además es muy riguroso, es muy consecuente, no, es muy consistente. Entonces, por favor, porque nosotros aquí a veces no sabemos cómo guiar a nuestros estudiantes de aquí y del mundo, ¿no? Para hacer preguntas. Y entonces vuelven y dicen, es que no me quiere contestar. Ajá. Entonces que ya no hacemos la tesis o, ¿no? Ya no hacemos nada. Entonces, me interesaría muchísimo saber y eventualmente tal vez ponerles en contacto, tener un contacto ahí, alguna plática con estudiantes específicamente pues de maestría y de doctorado, porque aquí están los coordinadores que tienen esas dudas metodológicas. Entonces, que de verdad no sabemos cómo solucionarlas en contextos particulares. Pues ya, muchas gracias de verdad y muchas felicidades por el trabajo que hacen. Todos mis respetos.
¿Quisieras intervenir, comentar algo? Quisiera hacer un comentario que me dejó mucho pensando esto que comentaba Pablo y luego Carlos, que yo creo que es algo, lo pienso y lo comento también un poco pensando justamente en esto que dice Sandra, ¿no? Ya cuando nos podamos reunir con estudiantes, que sería muy bien, o sea, nos interesa mucho, por supuesto, y creo que nos ayuda también a pensar sobre este tema como de las preguntas, ¿no? Cómo hacer las preguntas. Yo creo que este proceso que habla Pablo de cubanización es como muy importante, ¿no? Porque de pronto uno no puede llegar así a una encuesta cubana y decir, ¿no? ¿Qué tú crees del funcionamiento de la democracia, del régimen político? O sea, las preguntas tienen que tener varios niveles, digamos, de abstracción, donde puedes preguntar cosas más abstractas, pero sobre todo preguntas cosas muy concretas que puedan recuperar, digamos, la experiencia de las personas, ¿no? Y yo creo que lo interesante, que una cosa que ha sido muy interesante, bueno, yo llegué al equipo, digamos, como más recientemente, y esta es una impresión mía, ¿no? Ahí ya después me dirán si es una impresión que es correcta o no, pero creo que es algo que más o menos hemos comentado. Que a mí algo que me resulta muy interesante, que creo que siempre pasa con la encuesta, es como algo que está implícito, digamos, en los cuestionamientos de lo que es una encuesta, o sea, en las reflexiones sobre qué cosa es una encuesta, es el hecho de que hasta que tú no haces una pregunta, eso sobre todo en contextos como el cubanos, donde no se han hecho estas preguntas antes, ¿no? Hasta que tú no haces la pregunta, no sabes realmente qué puedes esperar de esa pregunta, no solo en términos de la respuesta, sino en términos de lo que crees que las personas pueden entender cuando preguntas eso, ¿no? Y creo que la encuesta sobre esta que mencionaba Carlos, que para mí también ha sido como de las más fascinantes, ¿no? Sobre la percepción de la legitimidad política, ¿no? Donde se le pregunta a las personas cosas como, ¿tú crees que el gobierno es capaz de dar una respuesta que no sea violenta? ¿O tú confías en la capacidad de gestión política del conflicto? Este tipo de preguntas que sí, son inéditas en tanto preguntas, pero cuando tú las vas a diseñar como preguntas, te puedes ver ante la diatriba, ¿se pregunta eso o no se pregunta, ¿no? Entonces, si tú te dejas llevar por aquella cosa de pensar, no, pero en Cuba la gente no está preparada, no sé, cuando en realidad lo que tú tienes es como no puedes saber eso porque nunca se ha hecho antes la pregunta, ¿no? Entonces, de alguna manera, las preguntas mismas, o sea, hay un trabajo de diseñar las preguntas que hay que de alguna manera intuitivamente y a través de un trabajo de equipo decir, bueno, cuáles son las preguntas que creemos que las personas pueden entender, los términos en que esas preguntas pueden ser entendidas, pero también hay un proceso que es permitir que la pregunta exista para que la pregunta, lo que empieza a responderse de ahí, de alguna manera cree una especie como de campo de posibilidad de la respuesta, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Una vez que tienes entonces esa primera, dices, no, pues obviamente la gente sí sabe lo que le están preguntando, ¿no? Y en ese sentido quizás esa es un poco la sorpresa, la que Carlos habla, por lo menos fue la sorpresa para mí, que es con la claridad que las personas que respondieron esas preguntas respondían, como, o sea, saben perfectamente los términos que se están usando, lo que significan, saben lo que implica lo que se está preguntando y por supuesto son perfectamente capaces de responder eso, ¿no? Y eso habla también, yo creo, no solo de una atención muy particular a cómo se construye lo que se está preguntando y también de atreverse a hacer determinadas preguntas, sino creo que habla también, y esto es algo que no puedo probar porque de nuevo, ahora es que tenemos esas encuestas, ¿no? Antes no las teníamos como para tener esa percepción tan directa, pero yo creo que habla también de ese proceso que Pablo mencionaba, de esta transformación vertiginosa de la realidad cubana, que es también una transformación vertiginosa de la sociedad cubana, ¿no? O sea, es una sociedad que durante décadas se ha esperado de ella que no tenga mucha más como profundidad, sutilezas, matices a la hora de describir su propia realidad política, porque no sabemos de eso y porque hay como esta cosa monolítica, ¿no? De la unidad y de que todo el mundo tenía que responder lo mismo y de que si no se responde, pues de alguna manera lo que hay son mecanismos para no meterse en problemas, estar callados. O sea, hay una serie de lógicas totalitarias que han sido efectivas durante mucho tiempo que siempre orientan o a una respuesta de alguna manera homogénea o al silencio, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esa no es la sociedad cubana, o sea, esa sociedad cubana no, eso no existe más, ¿no? O sea, al contrario, hay una diversidad, una versatilidad, una profundidad en las respuestas que te habla de una sociedad perfectamente consciente del proceso en el que está viviendo, a la vez que ese es un proceso muy rápido, que realmente es una transformación que cuesta trabajo seguirla en la realidad, ¿no? Y otra importancia de las encuestas es justamente eso, ¿no? Que la velocidad a la que se puede producir un análisis sociológico de lo que está sucediendo ahí siempre va a tender a ir un poco atrás, ¿no? De lo que la realidad
de la realidad misma. Y sin embargo, cuando tú estás preguntando, no sacando conclusiones necesariamente, sino cuando tú estás preguntando, las preguntas mismas te dan en las respuestas, pero también o sea, lo que vas observando es que eso va cambiando a una velocidad realmente vertiginosa, ¿no? Y creo que ya nos permiten, más allá de los resultados concretos, que hay resultados extremadamente, o sea, por ejemplo, el resultado de que la legitimidad de la labor política del gobierno está por el piso, yo creo que es de alguna manera esperable, pero no deja de ser sorprendente por la especificidad de esas respuestas. Pero más allá de esas respuestas concretas y de los contenidos concretos y de lo que la gente dice, creo que el hecho de lo que es, no solo lo que están respondiendo, sino la manera en que están respondiendo habla también de una sociedad que está transformándose, pero así a una velocidad que apenas vamos así como mirando, ¿no? Entonces, nada, creo que eso es interesante, esta cosa de la respuesta, de la pregunta, cómo hacer la pregunta. No puedes saber de antemano cuál es la mejor pregunta, pero hacer la pregunta ya te abre un campo de posibilidad y te indica y te va diciendo como qué otras preguntas entonces pueden hacer y de qué otras maneras pueden construirse, ¿no? Es un poco para reflexionar esto de cara también a encuestas que se hacen en otros lugares, que yo creo que se preguntan las mismas cosas, pero en cosas más detalladas, digamos. Se hacen esas preguntas, pero en cuanto a detalles más específicos, ¿no? Y aquí uno tiene que hacérselo respecto a las mega preguntas, digamos, ¿no? Como qué preguntas sobre la legitimidad de la acción política del gobierno, ¿no? Muy bien, pues antes de dar paso a la última etapa de la mesa, yo tendría dos preguntas. La primera, si una persona quisiera contactarlos, ¿cuál sería el correo electrónico o la dirección que sería más fácil para que alguien los contacte si quieren entrevistarlos o preguntarles algo o proponerles algo? Y la segunda pregunta tiene un poco que ver con lo que han platicado mis colegas, con el tema de la confidencialidad. Sabemos que en los estudios de opinión, pues, se garantiza la confidencialidad de los opinantes en muchas ocasiones, y bueno, en este caso tan particular, tan específico y tan complejo, Salvi, que ya tuvo que retirarse por cuestiones de trabajo, quizá tuviera algún punto de vista, pero no sé en el caso de Pablo si él pudiera platicarnos brevemente este tema de la confidencialidad, porque yo me imagino que, como ustedes lo han platicado ya muy bien, pues todas las dificultades para responder, pues implican también este tema del acceso tecnológico a la electricidad, al internet, a la telefonía celular o a las computadoras. Y en la concentración de las respuestas y en su análisis, pues hay todo un tema de protección de información que debe ser crucial para todos los que contestan, ¿no? Sí, José Manuel, gracias. El contacto para contactarnos es por email, es contact@cubadata.com, sin la O de contacto, o sea, contact@cubadata.com. Ese es el email, digamos, directo, y si no, ya nos pueden escribir a alguno de nosotros en específico, es salvi@cubadata.com o en mi caso es pdias de Pablo Díaz @cubadata.com. Esa es la vía de contacto. Y antes de responder a tu pregunta, bueno, primero agradecerle a Carlos Manuel y a Hilda los comentarios que son muy atinados. Yo creo que nosotros, como Hilda bien sabe, somos muy conscientes siempre desde el principio hemos sido muy conscientes de nuestras limitaciones y cómo vamos buscando maneras de pulirlas o de irlas, digamos, limitando, ¿no? De ahí estamos trabajando constantemente en desarrollos tecnológicos que solidifiquen aún más el panel, la metodología, la muestra. Y de hecho, el nuevo panel, esto que mencionabas, Carlos Manuel, el nuevo panel que acabamos de terminar ahora, que se llama Mapeando Futuros Posibles, Autonomía, Inclusión y Sostenibilidad en la Resiliencia Cubana, va hacia los proyectos de vida, las ideas, las percepciones de los cubanos en este cambio a que están siendo sometida la sociedad. Esto lo acabamos de terminar y los resultados lo estaremos sacando a inicios del verano, en junio. Los resultados de esta muestra que se ha dado en seis encuestas, ¿no? Y justamente en esa dirección es la que vamos a ir avanzando. De hecho, el tercer panel que estamos comenzando a planear
ya estamos tratando de incluir o viendo la forma de incluir algunos experimentos, o sea, como de dividir el panel en dos o en tres y meter algunos insumos a una parte y a otra no, para ver cómo, digamos, para usar ese tipo de herramientas ya sea en campañas de la sociedad civil o en propuestas políticas de grupos políticos prodemocráticos, etcétera, de ver cómo vamos avanzando en esa dirección. Y a Sandra, obviamente, vas a estar invitada bueno, todos los que estamos aquí, invitados a una próxima sesión de trabajo, ¿no? En cuanto a la confidencialidad que mencionaba, sí, obviamente ahí es Salvi la persona, digamos, técnica para ver, responder exactamente desde el punto de vista tecnológico qué quiere decir encriptar los resultados, etcétera. Yo sí sé, por ejemplo, los panelistas no tienen obviamente ninguna comunicación entre sí, o sea, nadie sabe quién es panelista y quién no. Toda la seguridad, ganamos un grant de Microsoft hace un par de años para temas de servidores, de encriptar toda la data. Inmediatamente que se recibe la data, todo eso entra en un sistema es automático, ahí no intervenimos nosotros, no interviene nada manualmente. Se convierte cada respuesta en números y en un algoritmo informático, y esto es imposible, digamos, cuando nosotros le cedamos la data a terceros, nunca van a ir obviamente los nombres de quién respondió qué, son puros números. O sea que es bastante difícil, por no decir imposible, yo creo, determinar, digamos, el quién es quién, ¿no? Es ahí una pena que ya Salvi se haya ido para contar, digamos, la letra pequeña de esto, pero en algún momento yo creo que lo podremos alcanzar y que nos lo cuente en detalle. Muchas gracias, Pablo. Adelante, Sandra. Tengo dos últimas preguntas. Una que ya estaba respondida, que es cuándo vuelven a aparecer, porque vi que no hay nada todavía de 2024, pero entiendo que ya lo tienen en el horno. Y otra, es una pregunta, no espero la respuesta, pero de verdad me intriga. ¿Cómo pensar? O sea, entiendo que en su diseño integran grupos etarios, ¿no? ¿Cómo pensar esas generaciones en cuanto a la transmisión de los valores de la revolución? O sea, y es una duda que de verdad yo tengo. Si podemos hacer una misma encuesta a alguien que tiene hoy 60 años, o 70 o más, y a alguien que tiene 18 o 20. Porque la historia de Cuba también ha sido muy rápida, ¿no? Y los últimos 20 años han sido, si en algún momento hubo una cierta estabilidad, por más artificial que sea, pues ahora ya esa estabilidad no está. Porque tecnología, porque apertura, porque el paquete, porque, ¿no? Hay muchos porqués. ¿Cómo se piensa? O sea, ¿qué tan válido es hacer una misma encuesta a dos personas que tienen una percepción de un país que no es la misma? Entonces, digo, no es por la respuesta, pero de verdad es algo que así escuchándolos hablar me interesó muchísimo, justamente en esto de la percepción. Yo no había visto este estudio, ya lo vi. Pero me pareció muy interesante con ella. Muchas gracias. Y ahora sí, muchas gracias. Sandra, yo creo que eso que mencionas, bueno, probablemente aquí mis colegas tengan más que aportar sobre eso, pero yo creo que esto que mencionas de la diferencia entre edades forma parte de esa Cuba que se está desgajando, ¿no? Y que ya no es la misma referencia para una generación que para otra, ¿no? Yo pensando el otro día, pensaba que antes se decía que en Cuba, bueno, y Carlos Manuel lo sabrá mejor que yo, se desconocía la República, ¿no? En la época de la República, la época revolucionaria, los cubanos comenzaron a desconocer la República. Yo creo que hoy las nuevas generaciones de cubanos desconocen la revolución. Se han ocupado, la revolución misma se ha ocupado de que se desconozca. Entonces, la gente que hoy tiene 20 años no conocieron a Fidel Castro, no saben lo que es la caída del muro de Berlín, no saben lo que fueron, no sé, las UMAP, la Zafra, los 10 millones, cualquier cosa, no sé, el Congreso Nacional de Educación y Cultura, los grandes referentes, ¿no?, que marcaron, digamos, las políticas de las líneas estratégicas de la revolución, etcétera. Esos son completamente desconocidos para un cubano que tiene 20 años, 25 años. Entonces, de ahí es lo interesante, que ya no es esa sociedad, digamos,
¿no? Ideologizada, marchando en fila pioneril hacia un futuro más luminoso, sino que ya está todo el mundo, bueno, pues buscándose cada quien el espacio, ¿no? Entonces yo creo que esa riqueza definitivamente emana de las respuestas a los cuestionarios, y que pronto también algo en lo que estamos trabajando y que olvidé decir es que estamos trabajando en una especie bueno, una especie no, en un dashboard, en una consola con permisos de usuario, etcétera, en un futuro próximo, pues podremos poner a disposición la data de todos los interesados para que esos interesados hagan ellos mismos esas interpretaciones, esos análisis a partir de grupos etarios, de grupos de género, etcétera, para que puedan hacer sus propios estudios y no que solamente los estudios vengan de nosotros. Estamos trabajando en eso y yo creo que en algún momento de 2024 ya eso va a estar disponible. Sandra, me parece Perfecto. importante destacar algo allí en el tema de género. En cuanto a los sesgos, al inicio y a lo largo de la presentación se ha hablado de la desigualdad entre muchos sectores, pero específicamente entre las mujeres. Las mujeres en Cuba no tienen el mismo acceso ni siquiera al aparato telefónico, y de hecho cuando lo tienen hacen una discriminación entre para qué se usa el internet en la casa, y ellas son las secundarias en ello. En el propósito de Cubadata ofrecer una visión más equitativa de la realidad, lo que se ha hecho es tener grandes esfuerzos, y allí el equipo de Salvi ha trabajado en ello. Al inicio había un 70-30 en el sesgo, en la diferencia de cuántos hombres y mujeres respondían. Y hoy hay 45-55, lo cual es importantísimo y es un logro, eh, bueno, que tiene un valor importante por, evidentemente, la opinión, ¿no? Que refleja cada vez más una encuesta de cada panel. Entonces, igual que, por ejemplo, con el éxodo, hay muchas estrategias que se conversan para que si alguien se va y ha sido panelista, pues cómo queda involucrada su familia dentro. También si quiere comprometerse a ser panelista. Y creo que esa es una manera, ¿sabes?, de tener estrategias que siempre vayan llenando los vacíos y que de igual manera ofrezcan una información mucho más amplia y equitativa de la realidad dentro. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más? Carlos, Sandra, ¿quisieran comentar algo? No, Bueno, no, yo nada más, perdón, que lo que me quedé pensando, que yo creo que es muy importante decir, Sandra al principio decía que yo un poco como neófita y desde afuera, yo creo que la idea también de esto, de crear estos espacios es justamente poder tener esta retroalimentación, porque justamente es muy rico esas preguntas, ¿no? Porque tus preguntas a mí, por ejemplo, me dejan pensando muchísimo. eh, en cosas que no necesariamente son como esta es la respuesta, porque son temas muy complejos que no tienen una única respuesta, pero al contrario abren esta posibilidad de reflexionar sobre esto que también, sobre todas estas implicaciones que tiene un trabajo como el de Cubadata, y sobre también sobre la propia Cubadata, cómo estas preguntas se devuelven hacia adentro. Entonces, nada más decir que agradecer la coordinación, la participación, o sea, haber hecho posible el espacio, pero también tus preguntas, porque creo que justamente de eso se va, eso es lo que enriquece el trabajo, ¿no? Y no quería dejar de mencionarlo porque creo que es realmente fundamental. Entonces, al contrario, esas preguntas siempre son muy enriquecedoras. sí, Gracias, Hilda. Adelante, Carlos. sí, muy rápidamente, que yo creo que se podía haber también enfatizado un poco de la importancia de Cuba Data también es que le está suministrando a la prensa independiente, y este es un poco yo creo el aporte de Diario de Cuba eh, y de Pablo. Le está eh, está revitalizando el trabajo de la prensa independiente cubana, y ese es un eje también que pudiésemos desarrollar, resaltar, ¿no? La importancia de cómo el periodismo actual se nutre de otras formas también, de otros mecanismos para producir la nota periodística,
y la importancia que ha tenido Cubadata para Diario de Cuba, por ejemplo, demuestra muy bien esto, este punto, ¿no? Entonces, yo creo que también subrayarlo es muy importante, no solo para Diario de Cuba, también para otros portales, plataformas, medios alternativos, independientes. Enriquece mucho la noción de la propia, como decía al principio, información. La información como un bien público, que despierta, que motiva, que incluso nos va a permitir identificar nuevos referentes asociativos entre sectores diversos de la sociedad cubana, que no conocemos, no sabemos, como bien decía Pablo, se ha roto todo el andamiaje, no solo institucional, sino también ideológico, simbólico de la Revolución Cubana, y el cambio es diario, cotidiano. Entonces, se están tejiendo nuevos nexos entre grupos emergentes de edades diversas. Son otros los referentes, otras las motivaciones y, por supuesto, esto dará lugar a nuevas identidades colectivas. Entonces, estos sondeos también exploran esta perspectiva, que es muy interesante, porque no debemos olvidar que el futuro, el cambio cubano pasa por estos nuevos tejidos, es decir, cómo se están imbricando, relacionando, conectando, cómo están tejiendo una nueva realidad, grupos, sectores emergentes ávidos de nuevas identidades, en esa realidad tan convulsa, incluso caótica, que tenemos en la Cuba actual. Yo creo que en este sentido, Cubadata tendrá mucho que aportar, ¿eh? Y tenemos que también saberlo leer y dará muchas luces al respecto para entender el cambio real que se está dando en Cuba. Yo me sumo a los agradecimientos. Digamos que Hilda, te agradezco porque fue una iniciativa tuya a raíz de un encuentro previo. Yo entendí inmediatamente la importancia de conectarlo con la academia, con los estudios de posgrado, con esa gran línea teórica que hemos intentado desarrollar. Como bien decía mi colega Sandra Vera, tenemos estudiantes diversos. Esperamos que vuelvan otra vez en mayor cuantía, tanto a maestría como a doctorado, todos preocupados con temas colindantes, cómo se redefine el periodismo independiente, la esfera pública en Cuba, etcétera. Y ha sido un acierto muy grande. Espero que la conexión se mantenga tanto con Pablo como con Salvi. Y bueno, Cubadata sabe que en el posgrado de comunicación de la Universidad Iberoamericana tienen un aliado y un apoyo para este importante trabajo que realizan. Ha sido verdaderamente un acierto y un privilegio para mí acompañarlos. Gracias. Gracias, Carlos. Pues para despedirnos, Sandra, ¿quisieras comentar algo? Ok. Gracias, Sandra. Pablo, para despedirte y darte las gracias por tu tiempo y tu generosidad de compartirnos este proyecto. No, dar las gracias yo realmente por la acogida, los comentarios tan acertados, las preguntas y sobre todo el ofrecimiento de apoyo y de acompañamiento que para nosotros es y será vital. Es de alguna manera este tipo de encuentros es un hito para nosotros que realmente, bueno, hace un par de años atrás no lo habríamos ni siquiera soñado. Así que gracias por la oportunidad y por el interés en nuestro trabajo. Seguiremos seguramente, o sea, definitivamente en contacto. Que sí, cuenten con nosotros para la presentación de resultados, para los análisis, para lo que podamos colaborar con mucho gusto. Carla Velázquez, ¿quisieras comentar algo? Solamente comentarle a Sandra que sería importantísimo esa participación cuando se discuten los temas y allí sería excelente que conocieras a Arístides Barahona, que es el investigador que pues trata de
unir toda esa realidad, hacerle seguimiento a los temas con lo que evidentemente aporta todo el equipo y profundizar en qué idealmente, cómo se hace esa continuidad, ¿no? De la que tú hablabas para generar preguntas interesantes y que los estudiantes puedan ver que sí se puede. Eso va a ser súper bueno. Así que Magnífico. Muchas gracias, Carla. Por último, le cedemos la palabra a Hilda. Gracias, Carla. Uy, bueno, no sé qué decir después, yo creo que está todo dicho. Agradecer, la verdad, creo que estos espacios, bueno, de alguna manera nos hemos referido a eso en varios momentos, son fundamentales porque se trata, el material de Cubadata es valioso, pero ese valor se realiza y se materializa realmente cuando se pone en las manos de los periodistas, de los investigadores, de los analistas, de las personas comunes que tengan interés también en la realidad social y política de Cuba. Entonces, sin eso, el trabajo de Cubadata le estaría faltando, digamos, un componente fundamental. Entonces, estos espacios, pues, están diseñados para eso y para crear relaciones de trabajo también a más largo plazo que permitan poner en discusión, en estudio, los datos, a partir de los datos que Cubadata nos está dando, pues, la realidad cubana insertada y pensada dentro de la realidad latinoamericana y del mundo, ¿no? En esta conexión directa que es desgraciadamente, que es con regímenes políticos similares, autocráticos, pero también con la realidad latinoamericana en un sentido más amplio. Entonces, pues nada, agradecer y hacer de la invitación que le hemos hecho varias veces también a los estudiantes que nos están escuchando. Creo que eso es importante, que sientan que es un espacio al que pueden tener acceso y ahí dejamos los datos de contacto, pero también a través de Carlos, de Samuel, de Sandra, pueden también contactarnos directamente y nada, estamos en la mayor disposición, con el mayor deseo y con mucho entusiasmo de seguir colaborando y generando posibilidades de investigación, de análisis y de difusión de lo que está apareciendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la invitación, junto siempre con el agradecimiento por el espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto damos por concluida la mesa en relación al proyecto de Cubadata. Saludamos a todas las personas que nos estén viendo por Facebook o vía Zoom. Y bueno, les agradecemos a todos su participación. Por supuesto, a nuestros panelistas les enviaremos una constancia en agradecimiento a su participación el día de hoy. Y bueno, estaremos pendientes del interés de las personas que vean este diálogo, esta mesa que llevamos a cabo el día de hoy. Y desde el área académica de posgrados del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México les enviamos un abrazo y un saludo a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto, Pablo. Gracias, Samuel. Gracias, Carlos. Gracias, Sandra, Carla, Hilda. Hasta pronto, muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Un abrazo.